Muy buenos días a todos. Les habla Rafael David en dirección hacia Melbourne, Florida. Aprovechando el tiempo, los minutos que tengo en esta vía rápida, sin interrupciones y sin paradas. Así que quiero aprovechar unos minutos para compartir con ustedes buenas noticias para los ex testigos y también buenas noticias para aquellas personas que realmente muestran preocupación por las víctimas de abuso sexual, las víctimas infantiles. Para este año se había establecido la fecha límite para que se entablaran las demandas pertinentes por los casos de abuso sexual, sin importar cuántos años hayan pasado. Se extendió, según la ley de víctimas de abuso sexual infantiles, pues se había establecido esa ley. Sin embargo, en vista de lo que ha estado ocurriendo con la pandemia, la llamada pandemia, pues muchas de las víctimas no pudieron reunirse con sus abogados, según lo estipulado por las leyes, de modo que eso atrasó el proceso. Así que el estado de Nueva York extendió hasta el 14 de agosto del próximo año, 2021, para que pudieran reunirse y establecer las demandas. Así que originalmente el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, creo que es así que se pronuncia, había extendido el tiempo unos 6 meses. Pero entonces la legislatura de Nueva York, el Senado y la Asamblea, con solamente, en total, en realidad fueron fueron más de 150 votos a favor. Más de 150 votos a favor. Solamente 9 votos en contra. O sea que la decisión fue casi unánime, tanto en el Senado como en la Asamblea, y se votó para que se extendiera el tiempo. Así que próximamente el gobernador de Nueva York estaría firmando dicha medida para así extender el tiempo a favor de los sobrevivientes y las sobrevivientes de abuso sexual infantil, para seguir con los procedimientos legales, procesos legales, y así pues que se haga justicia. Eso es una buena noticia, puesto que sabemos que en el estado de Nueva York, tan pronto se aprobó dicha ley, también surgieron demandas en contra de la Watchtower Bible and Tract Society y la Congregación de los Testigos de Jehová, porque ellos fueron una de las varias organizaciones de las cuales empezaron acusaciones por abuso sexual por parte de personas de autoridad en la congregación, por parte de ancianos, por parte de siervos ministeriales y otros miembros en la congregación. Así que no solamente por los testigos de Jehová y ex testigos de Jehová, sino por todas aquellas personas de la organización que sea, que hayan sido víctimas de abuso sexual infantil, pues ya la Asamblea Legislativa y el Senado de Nueva York aprobó el que se extendiera el tiempo hasta el 14 de agosto. 14 de agosto, sí, creo que lo había dicho bien ahorita. 14 de agosto de 2021, para que puedan nuevamente las víctimas reunirse con sus abogados y establecer las demandas pertinentes y procurar que entonces se haga justicia en las cortes. Recuerden que los testigos de Jehová pues siempre se consideraron diferentes al mundo,
ser el único canal de Dios en la tierra. Por muchos años estuvieron negando estas cosas, o decían que eran simplemente casos aislados, actualmente diciendo que eso nada tenía que ver con la congregación. Pero bien se ha dicho, y como bien ha revelado ex ancianos en la congregación, incluyendo este servidor, que la congregación de los Testigos de Jehová tiene políticas, protocolos, tecnicismos, instrucciones que reciben por parte del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová en el manejo de los casos de abuso sexual. Reciben instrucciones de cómo manejar dichos casos, y a la larga, eventualmente, el resultado del manejo de esos casos en la congregación de los Testigos de Jehová pues termina beneficiando más al abusador sexual que a sus víctimas, cuando pretenden dejar todo oculto. Cuando pretenden evitar que eso llegue a las autoridades superiores. Ahora bien, recientemente, pasando a otro tema quizás relacionado, recientemente estuve leyendo unos comentarios en uno de los pasados vídeos que tuve o que subí, y uno de los comentaristas mencionó que ya era hora de cambiar el tema, que porque siempre se estaba hablando de lo que tenía que ver con los abusos sexuales. Bueno, la contestación es la siguiente. El tema de abuso sexual no es simplemente un tema general. Se ha generalizado, se ha extendido y ha afectado a muchas partes del planeta, a todas las comunidades, los problemas del abuso sexual de menores. Pero no es simplemente un tema general y punto. Como que se tocó y punto, ahora vamos a pasar a otro tema. No, eso no es así. La realidad es que siempre surge un caso nuevo, aparte de los casos que ya conocemos, que se están tratando de seguir, de revisar para que se haga justicia. Pero en la medida que siguen avanzando estos casos y se siguen dando a conocer, otras víctimas se llenan de coraje, se animan entonces a hablar, porque el problema del abuso sexual, así como la violencia doméstica y otros temas tabúes, por lo general se mantienen en silencio, por intimidación, por miedo, quizás por vergüenza, por el miedo de lo que otros dirán, de que uno quede marcado como una persona públicamente que haya sido víctima de algún acto de violencia y abuso. Pues muchos no se atreven a hablar. Pero en la medida que se siguen dando a conocer más casos y se sigue viendo que la justicia ha estado prevaleciendo en la gran mayoría de ellos, pues muchos se animan y dicen, yo creo que ya es hora de que yo hable. Así que en la medida que pasa el tiempo, en esa misma medida siguen dándose a conocer más casos. Así que la cantidad de casos que nosotros entendíamos que existían, incluyendo en la organización de los Testigos de Jehová, probablemente pues es mucho mayor. Así que para ayudar a estas víctimas, primero ellos están pidiendo la ayuda, ellos están pidiendo que se haga justicia. Pero entonces surge que son tantas que ahí entonces están los bufetes de abogados y abogados reconocidos, expertos en el tema, que entonces empiezan a entablar las demandas en las cortes, y en la medida que eso se lleva a las cortes,
se da a conocer, sale en los registros del Estado, salen los periódicos, otros medios noticiosos, pues nosotros damos a conocer los casos. Ahora bien, como nosotros, en el caso mío, como nosotros fuimos testigos de Jehová, pues obviamente vamos a hablar de los casos que le conciernen a la congregación de los testigos de Jehová, pero eso no significa que entre las víctimas que están pidiendo justicia y en los casos que se están dando a conocer, que se están llevando a las autoridades, eso no significa que en las víctimas o entre las víctimas no hayan personas de otras religiones. O sea, hay testigos de Jehová, pero también hay católicos, hay protestantes, hay judíos, hay budistas, hay diferentes organizaciones, hasta los llamados Boy Scouts. Hay en toda organización que envuelva el manejo de menores, el asunto de menores, la presencia de ellos. En casi toda organización han habido abusos sexuales. Y hasta en hogares que no tienen que ver nada con estas organizaciones, pero en escuelas, en instituciones y en hogares por familiares y amigos cercanos a la familia. O sea, muchas personas han sido víctimas de abuso sexual. Cada una de ellas, en la medida que le corresponda, está entablando las demandas. Está buscando la ayuda de su abogado y está demandando para que se haga justicia. Por lo menos la gran mayoría de ellos lo está haciendo así. Y los testigos de Jehová no son la excepción. Los testigos de Jehová también se están moviendo. Así que cuando nosotros hablamos de los testigos de Jehová, como siempre hemos dicho y aclaramos, es porque nosotros, como fuimos testigos de Jehová, hablamos de lo que conocemos, hablamos de lo que nos concierne, porque nosotros fuimos parte de esa congregación. Así que cuando surgen casos relacionados a los testigos de Jehová, nosotros los damos a conocer. Cuando hay un abuso sexual que se da a conocer y el mismo surgió dentro de las instalaciones o entre testigos de Jehová, esa es la parte que a nosotros nos corresponde dar a conocer. Los católicos que se encarguen de los católicos, protestantes de los protestantes y así sucesivamente, según la organización y la persona que se esté demandando. Nosotros hablamos de lo que nos atañe. Así que nada, con eso los dejo. Ya estoy llegando a la zona de Melbourne. De hecho, ya estoy en Melbourne, pero ya cerca de mi trabajo. Así que quiero entonces continuar el resto del camino en los próximos 10 minutos, pensando en otras cosas antes de llegar. Así que muchas gracias a todos por su atención. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego.